Bueno, lo prometido es deuda, así que estamos nuevamente acá con Ana Claudia Díaz, que va a arrancar leyendo algo de su poesía. Cada pueblo siempre tiene su propia huella en el mapamundi, un santo y seña en la conversación. Ese arroyo casi de lana, las sanguijuelas en el pasto, la brisa que contagia olor a trigo, a malta, la pradera. Las uvas rotas, mordidas por los perros, al costado del camino, se multiplican con el sol. Paseos que entre el polvo de la tierra son el incendio de la tarde. El dibujo de ellos mismos en las sombras y después los chanchos elegantes entre las margaritas formando un horizonte infinito, rosa, un ocaso. Hola Ana Claudia, ¿cómo estás? Hola, Qué ¿cómo están? lindo. Gracias por invitarme. No, por No, favor, gracias qué por tu lindo. tiempo, por tus palabras. Me gusta mucho esa imagen de los chanchos con las margaritas, me parece Sí, es hermosa. hermosa, sí. Siento que además resume mucho tu poesía. Estuvimos leyendo varios poemas de distintos libros. Eh, Hay una presencia muy marcada y muy fuerte de la naturaleza. Y te quería preguntar por qué, porque es una constante en tu poética. Y por qué tanta detención en lo natural, cómo es el ambiente donde escribís. No sé, tenés un patio grande, dónde Chanchos en el vivís, patio. claro. ¿Cómo es eso? Supongo que inicialmente soy de Santa Teresita, partido de la costa, y Ajá. vivo a una cuadra del mar. Entonces, como la presencia del mar desde chiquita fue como interviniendo en la escritura, ¿no? En la poesía. Y a partir de ahí, como que me fue interesando las distintas poéticas que trabajan con el paisaje, con ese imaginario. Lo hago como un uso, digamos, de mi escritura, pero también indago en lo que hacen otras personas en relación al paisaje. Pero no escribo en la playa o en el mar. Después escribo en mi casa, así en la mesa. Vos Lo he estuviste, intentado, pero hacía mucho viento, se volaba la arena y fue como no. vos estuviste en Bahía hace un tiempo dando un taller. Yo quería preguntarte cómo es tu relación con la ciudad eh, y cómo llegaste a dar un taller acá bueno, estuviste en la cooperativa. ¿Cómo fue eso? Tengo un montón de amigos y amigas en Bahía. Siempre me parece interesante el movimiento, por lo menos poético, ¿no? Que se genera ahí desde hace un montón de años que lo vengo siguiendo. Y a través de Walter Lescano, que es de la cooperativa obrera, bueno, con él de Puente logré dar un taller que fue un encuentro de 3 horas y que estuvo buenísimo porque vino un montón de gente, eran, no sé, 30 y algo de personas. Así que bueno, estuvo re bueno. Siempre estaba igual la idea de quizás volver a fin de año o el año que viene a dar otro taller porque como que funcionó. De hecho, quedé en contacto con un montón de las personas que participaron. Vos también estás dando un taller en el Centro Cultural Recoleta, si no me equivoco. Sí. Eh, y quería preguntarte también de tu figura como tallerista. ¿Qué se puede aprender en un taller y qué no? Qué difícil esa pregunta. Yo creo que se pueden conocer un montón de distintas estéticas de autores y autoras, que es lo que más me interesa, ¿no? Quizás salir de alguna forma o por un rato de la poesía más convencional o la que conocemos y poder abrir a otras voces. Y se puede siempre, o sea, para mí la escritura es un oficio, entonces vamos a poder corregir o revisar los textos, siempre dependiendo qué taller, ¿no? Hay talleres que a veces son solo para escribir, compartir el momento, leer lo que se hace, la producción de ese momento, y hay otros, qué sé yo, una clínica de obra, un taller que lleva muchos encuentros o años trabajando en poemas, que es distinto, ¿no? Como que se puede ajustar, pero bueno, también depende de quién venga, o sea, de si es grupal, si es individual, si son muchas personas, de las edades, ¿no? En el del Recoleta está buenísimo porque, o sea, hay gente de distintos países y de un montón de edades diversas, entonces es como re diferente. ¿Y vos has tomado talleres a lo largo de tu formación? Sí, yo el primer taller que hice de poesía lo hice con Ana Porrúa, que es de Mar del Plata, que es profe en la Universidad de Letras. Y después hice varios años con Romina Freschi, de escritura, o sea, taller de escritura de poesía, y después hice de lectura con Reinaldo Jiménez, que es un poeta que me gusta mucho. Vuelvo a tu poética y a la presencia de la naturaleza. Yo fui aislando
diferentes palabras, aparece mucho el agua, quizás esta influencia geográfica de vivir Mar. cerca del mar, se fue casi que como el oleaje se fue metiendo de a poquito en tu lenguaje, pero también aparece la naturaleza como misterio, y quería saber qué te seduce justamente de lo natural, de los animales, qué hay ahí que haga que vos pongas la mirada en la fauna y en la flora. Creo que en el caso del mar me parece como, o sea, súper inmenso y majestuoso, ¿no? Y eso me pasa con los distintos paisajes. Hay algunos que me convocan más, hay algunos que me convocan menos. Y lo mismo con los animales, ¿no? Como lo impredecible también. En el mar pueden aparecer, qué sé yo, tortugas gigantes, o sea, digamos, en el partido de la costa, ¿no? No es algo que pase siempre, pero puede aparecer. Entonces hay algo de lo desconocido, de lugares a donde no vamos a llegar nunca. Y bueno, quizás a través de la escritura tratar de retomarlos o de pensarlos o imaginarlos, ¿no? Que es en el imaginario que más trabajo yo. Después hay un montón de vegetación, me interesa como ir investigando, pero bueno, quizás no es mi paisaje. Hablas ahí del mar, hay un proyecto que llevaste a cabo, Yacer en el Tuyú, Sí. a través del fondo y demás, estas antologías de poetas del Partido de la Costa y de General Lavalle. Y te preguntaba si también tiene que ver con lo mismo, de cerrar esto, que tiene que ver con el lugar donde habitan, el mar, no sé si hay un poco ahí el paisaje costero. Sí, el libro se llama Yacer en el Tuyú, que es una antología que reúne en el libro 83 poetas. Después hay un blog que es yacereneltuyú.blogspot, que ahí son más de 100, ¿no? Inicialmente el nombre se Claro. lo da un poema de Néstor Perlonger que se llama Tuyú, que es a través de un tiempo que él pasa como en lo que era antes los pagos del Tuyú, que después se empieza a separar por partidos. Y él se pregunta sobre la lengua, ¿no? Y a mí me parece súper interesante esa pregunta, si cada lugar tiene una lengua, una forma de hablar, de escribir. Y a partir de ahí me empiezo a hacer varias preguntas en relación de si todos los poetas que hay en la costa o en esos lugares, si tocaban el imaginario del mar o no. Y empieza haciendo un trabajo de investigación, ¿no? No sé si hay una respuesta. Hay muchos poetas que sí, que abordan el imaginario de la ría o del mar, hay otros que no. Pero a partir de eso surge como un trabajo de investigación que estuvo buenísimo porque también fue mucho de boca en boca, de ir, nada, conociendo. Incluso hay poetas que no los conocí porque son seudónimos y nunca encontré quiénes eran, ¿no? Como, bueno, de recopilar eso y poder pensar en la lengua, si hay una lengua particular de cada lugar o no. ¿Y la hay? No lo sé, o sea, supongo que hay una tendencia, lo que pasa es que hay mucha diversidad, que está Ah, buenísimo, entonces hay distintas estéticas, ¿no? Qué sé yo, algo quizás más básico, pero gente que rima, gente que ya no rima, poemas largos, poemas cortos, o sea, como hay una diversidad. No, no llegué a una respuesta, la ah. mayoría sí, de alguna forma el imaginario se cuela en la escritura, pero no sí o sí. ¿Estás viviendo en la costa actualmente? En verano y en invierno en capital. Ah, no, pero te quería preguntar, hoy hiciste referencia al principio a lo que es Bahía en un punto como sede de poesía y nosotros también lo remarcamos acá siempre con las personas que entrevistamos y demás. Y te quería preguntar, ¿cuál es la movida en la costa? ¿La movida literaria o de poesía o narrativa? Bueno. Sí, es muy pequeña, creció mucho, pero quizás, qué sé yo, hay algún que otro ciclo que están buenísimos, que tienen cierta continuidad, pero no es tan abundante, ¿no? O sea, es como algo que está en proceso. Ahora había algunas ideas de hacer una imprenta cooperativa, una asociación de escritores, pero bueno, es como muy chiquita la movida literaria, existe y son un montón, pero en relación, qué sé yo, a Capital o a Bahía es algo muy mini. Ana Claudia, ¿cómo es tu proceso de escritura? ¿Qué es lo que a vos te mueve a escribir? Hay muchos que hablan de imágenes, de sensaciones, a veces una voz, una palabra. ¿Qué te lleva a escribir? Me encantan las palabras, o sea, me encanta descubrir palabras.
Yo lo tomo como un oficio, ¿no? No es que hay algo que digo, voy a escribir de esto, sino como que empiezo a hacer anotaciones sueltas y después la empiezo como a intercalar, a intercambiar, a darle forma. Y ahí como que quizás aparece el poema y lo puedo seguir trabajando, pero no es que me siento a escribir sobre algo en particular, sino es como que va apareciendo. Y siempre también preguntamos, ¿el tema de la hoja en blanco lo tenés el problemita o no? ¿O sos una persona Eh, que... sí, o sea, yo escribo como por estadio, hay capaz que meses que no escribo nada o incluso pueden ser años, o sea, o más de un año, ¿no? Pero sí, si me siento como que de alguna forma empiezo a jugar con las palabras, con el diccionario, con alguna frase que me quedó resonando. De hecho, bueno, habían ustedes puesto en el flyer, yo tengo acá este librito que salió por Club Gem, que es una editorial de La Plata, y cada poema está basado como en la lectura de algún autor o autora, o sea, son como poemas escritos bajo el influjo oral de lecturas ajenas, que están señalizados como una ruta. Y ahí tomo prestado el imaginario de ellos, ¿no? En ese caso, palabras, cosas. La otra vez, no me acuerdo si era en un taller o alguien lo recomendaba y decía un ejercicio de, por ejemplo, vos a la mañana te levantás, que es un poco esto calculo, y lees un poema. Entonces a la noche cuando volvés a tu casa tenés que hacer un poema de ese poema, que seguramente a lo largo del día cambió y escribís otra cosa totalmente distinta, pero es una forma de ejercitar y bueno, lo relacionaba con esto que vos estabas diciendo. Sí, claro, es como que tomás prestada el imaginario, la voz, pero te lo apropiás, como que haces una reversión, ¿no? De algo que te llamó la atención de eso. ¿Y tomás algunos de como tallerista, de los ejercicios que vos le das a tus alumnas y alumnos para tus propias formas de escribir o no sucede eso? Este sí, o sea, esto de quizás les leo 10 minutos y hago que anoten, ¿no? Y después que lo unan en un texto es el único. Después, siempre digo que me gustaría hacer los propios ejercicios, pero no los hago. Como que me da incluso cierta envidia cuando veo que los hacen y digo, ay, qué ganas de hacerlo, pero no lo hago. O sea, como no. Pero hay uno que me gusta mucho que es Joe Brainard, que era un escritor en los 70, escribe mil veces Me acuerdo, ¿no? Y ese libro se empieza como a parafrasear. Hace poco Matías Moscardi hizo como una remake sobre Me acuerdos del mar. Y ese es un ejercicio que funciona mucho, ¿no? Una lista de recuerdos o de no recuerdos. Pero nunca lo hice, por ejemplo. Y, no, te quería consultar en esto del taller y demás, si vos acompañás también a la publicación o son simplemente talleres creativos y ya, queda ahí. No, sí, acompaño. O sea, o sea, el proceso de armar el libro hasta buscar una editorial, ¿no? Y sucede esto que hace un ratito también lo charlábamos justo entrevistamos a Antonio Viramén Sí. y, y hablamos esto de lo que uno tiene para decir o no. Y que a veces eso decís, ¿qué voy a tener para decir yo? O por qué voy a publicar y demás. Si es una pregunta recurrente entre los alumnos y las alumnas y si eso en algún momento se rompe o hay gente que dice, no, yo la verdad que no me interesa, no quiero publicar porque mi voz es mía y ya y queda acá. Sí, hay mucha gente que viene a los talleres y capaz que dice que viene como hobby, como que es algo que lo hacen solo en ese espacio y que no va a trascender. Pero, por ejemplo, tengo un alumno que ganó un premio, un primer premio de poesía, y siempre había dicho, no lo voy a publicar, no lo voy a mostrar, ¿no? Y bueno, y después como que hay algo de eso que va cambiando. Y también hay un montón de gente que escribe y quizás no se anima a contarlo y después sí, ¿no? Me pasa en Santa Teresita que quizás ahora capaz que me conocen y saben que escribo, entonces no sé, voy a un local de ropa y me dicen, yo también escribo, tengo una novela, ¿no? Como en secreto. Y después terminan siendo un montón y está buenísimo, como que hay algo de lo que no se dice todavía, pero que hay que animarse. ¿Y a vos te costó romper con eso o no lo Sí. sentiste como una... Ah, también. Sí, o sea, ir a leer en voz alta, ¿no? A un ciclo, como poder hacerlo sin tener vergüenza o inseguridades tenemos siempre, pero bueno, va teniendo como más fuerza la voz, pero sí, sí. O pensar, ¿no? ¿Para qué publicar o por Claro. qué? ¿Y escribiste siempre de chiquita, diario? Sí. No, poesía suelta, muy romántica, muy cursi, así que, pero sí, de siempre. ¿Tenés algo de lo tuyo publicado que decís mejor no volver a O sea, leerlo? No sé. Mm,
algunas cosas, o sea, como que yo creo que la escritura es un proceso, ¿no? Como que publicamos un libro que en un momento nos parece que está cerrado y que está buenísimo y quizás años después decimos le sacaría, ¿no? Quizás la mitad del libro no lo hubiese publicado o quitaría estos poemas. Eso sí me pasa. Pero entiendo que para llegar a hoy, o sea, fue necesario esas publicaciones así como uno las pensó en el momento, ¿no? Nada está como liberado al azar, todo está como pensado, solo que después va pasando el tiempo y mirás y decís, bueno, sí, se podría ajustar. ¿Y vos qué, qué leías o qué te influenció, si es que las tenés o no, o fueron referencia? No sé si de chico o más de grande ya cuando arrancaste y te decidiste a escribir. Siempre leí novelas, cuentos, poesía no leía mucho, quizás Neruda, Mario Benedetti, de adolescente, ¿no? Después cuando encontré como la poesía más contemporánea, que no rima y se corre esas estructuras, me pareció tremendo, o sea, como que ahí se abrió otro mundo. A mí me gusta mucho Marosa Di Giorgio, que la leo desde hace un montón de años, por ejemplo, que me cambió la forma de pensar la poesía, la escritura, que también trabaja un montón con el paisaje, con esos imaginarios. Ana Claudia, ¿cuándo te diste cuenta que era momento de ser tallerista? ¿Surge por una demanda externa? ¿Es un deseo propio en donde vos dijiste, bueno, esto tengo que compartirlo? ¿Cómo se dio ese proceso de pasar de ser escritora a ser escritora y tallerista? Creo que en el 2014 fue. Hay un amigo mío, Santiago Pintabona, que es un poeta que me gusta mucho, me invitó a dar un taller con él. Entonces fue como la primera experiencia y después quizás gente se me acercaba para compartirme los textos, ¿no? Para que le diera una mirada. Y fue como muy de a poquito, o sea, como ir haciéndolo con una, otra persona, bueno, el taller quedaba con él y después va creciendo, o sea, hará varios años que doy talleres para La Libre, que es una librería en San Telmo, Ah, sí. que también fue como una propuesta y hará 5 o 6 años que doy talleres virtuales, presenciales. Fue como creciendo la actividad de los talleres. Fue bueno, la gente se te acerca, te mandan mail y bueno, en un momento te haces cargo de que sí vas a hacer esto profesionalmente, ¿no? Hace un ratito hablábamos esto de vos acompañar y te pregunto si cuando vos publicás te apoyás en alguien, si le das a alguien para leer, o si vos también haces un taller, ¿por qué no?, para la preparación de una publicación. Sí, en mis amigas poetas, o sea, como más íntimas, o sea, sí, antes de publicar, o sea, quizás no siempre, ¿no? Como si contás la idea, estás trabajando en esto y después sí, les paso el borrador y sobre eso lo sigo trabajando. Pero como desde esa forma más, desde la amistad. ¿Puede ser que conocés a Gaby Lucy? Sí, claro. Ah, porque hoy cuando puse la historia me hizo un comentario y ahora que decís la librería de San Telmo y demás, digo, deben ser amigas entonces. Pensaba. Sí, sí, somos amigas, sí, sí, Gaby lo más. Y Ana Claudia, por qué escribir? ¿Por qué escribís vos? Creo que porque no podría no hacerlo, ¿no? Es algo que inconsciente, o sea, sin pensar esto, ¿no? De chica anotar cosas, sin saber qué forma. Siempre fue poesía, o sea, nunca me puse a escribir un cuento. Quizás muy de chica en algún momento escribí una especie de novela de detectives, pero malísimo, o sea, como... y después siempre poesía, pero creo que no podría como no hacerlo. O sea, tampoco forzarlo, digo, si hay meses en que uno no escribe, pero sí, es algo como, no sé, se te viene en un punto. O Y, algo que decir, ¿no? ¿te permite vivir de esto, la escritura? O sea, vivir de los talleres, de los proyectos, o bueno, hay que complementarlo. Eh, sí, o sea, de una forma como bastante precaria, si se quiere, porque todo el tiempo tenés que estar atenta y buscar, o sea, sosteniendo como una estructura, pero sí se puede, ¿no? Sí. Cuesta. Cuesta un También montón. es lo que, escuchándote y por ahí escuchando gente, es una decisión en cuanto a un montón de otras cosas también. A estilo, a Sí. forma y a gusto y... Y también es como una militancia, ¿no? Sí. Bueno, en el taller de Recoleta son un montón los chicos, son un montón, y como que me emocionó el hecho de que tanta gente quiere leer y escribir poesía, y está buenísimo. Entonces, como que también para mí es una forma de militancia, de militar la palabra, ¿no?
que es tan importante. Hay también, Comunicarse. ahora se me ocurre con esto que decís de que van muchas personas a los talleres. Creo que, bueno, acá todos hemos tomado algún taller de, vos, Benja, ¿no? Bueno, 3 de 4. Algún taller, digo, pero es como una referencia. Sí, perdón, fui. ¿Alguna Alguna clase tomé. Si también las redes sociales no hacen que haya como no te digo que todos en las redes sociales somos, no es la palabra poetas, escritores, pero Sí. todos nos permitimos expresar algo que antes no estaba, no sé si me explico lo que digo. Sí, o mostrar algo. O mostrar algo, y entonces empieza a despertar este bichito de escribir, y vos lees que el otro publica y decís, ay, ¿por qué yo no? Y ahí se arma también. Hay como, no sé por eso si es la expresión, un boom de todo esto, pero en referencia antes está creciendo muchísimo. Sí, como ensayar la escritura, ¿no? Desde un posteo en que querés anunciar algo y elegís qué palabras vas a decir y cuáles no. O sea, me parece que hay como un ensayo también que es re interesante. De por sí el mensaje de texto, o sea, estamos escribiendo de alguna Sí, manera. Yo te quiero hacer una sí. pregunta relacionada a eso que acabas de decir. Estuve leyendo varios poemas tuyos estos días y la verdad que en la medida en que los iba leyendo me daba la sensación de que corregís mucho o te sentás mucho a pensar y a reflexionar en relación a las palabras que vas a usar, en la manera que las vas a unir, en el sonido que tiene que tener eso, en lo simbólico y en lo imaginario que vas a representar con eso. ¿Estoy en lo correcto o estoy errado? No, sí, trabajo mucho con las palabras y como decía que trabajo con el diccionario en el sentido que me interesa como rescatar algunas palabras, ¿no? Que quizás están en desuso o no sabemos lo que significan. Sí, También me gusta mucho el neobarroco, que es como una estética que trabaja con palabras muy particulares y que te obliga de alguna forma a ir a buscarlas, porque querés saber qué claro. son, ¿no? O por sonido las asociás y te Sí. imaginas lo que significa, pero sí. Hace un ratito nos hablabas ahí de por ahí de chica, influencias de Neruda o Hellman. Si hoy tenés que recomendarnos poetas contemporáneos o contemporáneas, ¿tenés 3 o 4 para decir vayan a leer? O bueno, no solo poesía, por ahí puede ser obviamente narrativa, pero alguien que nos sugieras que para descubrir o Para para releer. leer. A mí me gusta mucho Amanda Berenguer, y que todavía están Circe Maya, Cristina Peri Rossi, ellas me encantan. Yo me quedo Y un bueno, poco. acá tengo uno de Blanca Varela, un libro Ah, mira. que ella también era una poeta peruana que está Sí, es buenísimo, buenísimo. hermoso ese libro. Sí. Yo me quedé un poco con... Tengo dos preguntas en realidad. Con esto que vos hablabas del registro poético, que no escribiste una novela, por lo menos no en este último tiempo, o cuentos, ¿por qué elegir el registro poético y no la prosa para contar lo que querés contar? A mí lo que me fascina de la poesía es la libertad que tiene, ¿no? Que también es un género que todo el tiempo se va como ayornando, entonces vos puede ser un poema narrativo o no, que sea más lírico, pero no tenés que generarle el contexto sí o sí, ¿no? Como que yo creo que, o sea, sí doy talleres de narrativa, digamos, pero hay como un montón de cosas que tienen que funcionar para que el texto funcione, ¿no? Y en la poesía no necesariamente, o sea, no, yo creo que no siempre tampoco se tiene que entender o ir a un único lugar, o sea, como que puede abrir un montón de sensaciones o distintas imágenes, o lo que se está diciendo puede ser algo, puede ser un montón de cosas, y creo que eso es lo que me apasiona, que sea tan libre. Sí, de hecho esto que decís es lo que vos generás con tus poemas. Leyéndote me pasó un poco lo mismo que Benja. Son poemas que creo que hay que leer con atención y con Sí. cuidado. eh, y también creo que generan eso que Noé Gittrick mencionaba como una especie de suspensión, como una pregunta por el qué estoy leyendo, y eso que suspende el ánimo y también él mencionaba conmociona el ser. Me parece que eso sucede con tu poética porque son imágenes que a veces uno se queda en estado de pregunta y es un poco lo que vos estás mencionando. Gracias, qué lindo. Sí, o bueno, desde un lugar más inconsciente, ¿no? Pero me parece que todo está buenísimo. La poesía que es más efímera y la lees y capaz que la entendés o te llega en un primer impacto, y la que te obliga como a leerla y releerla quizás, ¿no? Como que no sea tan fácil tampoco.
¿Ahora estás trabajando en algún proyecto nuevo? No, ahora en este momento no. Son esos, Pasada de laburo, por eso esos- Hay estamos algunas laburando. cositas sueltas, pero es- sin que tomen estás demasiada en forma esos todavía. impas que decís que no son de escritura. Sí, estoy leyendo, ¿Qué pero estás sí. leyendo ahora, por ejemplo? Aparte de la Eh, peruana que recién mostrabas. es que un montón de libros a la vez. Leo un montón de poesía también para los talleres, y porque también hay algunos talleres que, qué sé yo, gente que viene 3, 4 años, entonces como que hay que ir cambiando. Pero bueno, me compré el otro día un librito en el Festival de Poesía de Buenos Aires, de Amanda Berenguer, que lo sacó La Ballesta Magnífica, que es una editorial que está como muy linda. Bueno, a Blanca Gabriela la estuve leyendo, no sé qué más leí, un montón de cosas, pero Acá se solemos me dice. preguntarles si tienen algún A fetiche. Roberta la estuve leyendo, Ah, el Roberta. último libro de Roberta Guillermico, sí, que está buenísimo, Este, Estudiar el Sol. siempre preguntamos si tienen algún fetiche a la hora de leer y de escribir. O de escribir. No, yo creo que no, no sé. ¿Y cómo ves desde justamente lo foráneo la escena bahiense? Si te atrae algún poeta o alguna poeta de acá de la ciudad local. Bueno, Roberta me Roberta. encanta, o sea, como a Roberta la leo, la releo, la doy en los talleres. Hay un montón, voy a nombrar y me van a quedar como afuera, pero bueno, Germán Arens también, me gusta Ah, mucho. Mm. Eh, Él está allá. Él está en Bahía. Ah, ¿está acá ahora? Ah, pensé que estaba en Capital. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Eh, bueno, Florencia Bisagni, ¿no? Creo que es así el apellido, si no lo estoy Sí. pronunciando mal, Sí, que el otro día Estuvo el otro día acá. sacó Sí. su libro. Sí, no, o sea, me parece como re diverso y súper rico, como muy interesante también, como muy contemporáneo, ¿no? bien. Y bueno, antes de despedirnos, queríamos, si querés facilitarnos algún contacto, dónde te puede contactar la gente, por ejemplo, si quiere realizar algún taller. Eso. Y también preguntarte si tenés alguna fecha estipulada para dar un taller en la ciudad. Yo creo que va a ser capaz que en diciembre, bueno, todavía, nada, hay que proponerlo. Si con suerte va a ser en diciembre, y si no, capaz que en marzo o en abril. Y en Instagram soy ana.claudia.díaz, o mi mail es diazanaclaudia@gmail.com. Perfecto. Bueno, si llega en diciembre estaría buenísimo porque está la fiesta del Hijo Leer. Estás más que Claro. invitada, con lectura incluida, por ¿Qué supuesto. fecha es? Nos encantaría. el 2 de diciembre. Ah, ¿ya está? Genial. Para tenerlo en cuenta. Te podemos invitar a que cerremos la nota leyendo Leyendo una algo. poesía. Dale. Ahí tenemos tiempo para Yo elegirla. elegí un poema, bueno, de este librito que les contaba, que se llama La Valle. ¿Sí? Muchas gracias por la invitación. No, 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 gracias a gracias a vos. vos, Ana Claudia. Antes de que cierres leyendo, por el Sí. tiempo, por las palabras. También fuiste muy amable en aceptar, súper predispuesta, así que muchísimas gracias. Aprovechamos antes de cerrar la Claro. nota a despedirnos y ya nos vamos Sí. Sí. con Ana Claudia leyendo. Así que bueno, gracias. ¿Qué tenemos la semana que viene? De paso le chusmeamos a Ana Claudia. Ya les digo, pensé que lo Tenemos tenían a más a mano. ¿Jasmina Barrera? Camina Barrera. Sí, Jasmina Barrera. Jasmina Barrera, ¿Y viene autor- gente del festival? No, y viene... No, Marcelo Zabaloy. Marcelo Zabaloy. Sí, sí. Estábamos todos... Sí. Nadie tiene presente estábamos la todos agenda. distraídos. Ahí Me estamos. acordé porque Ahí estamos. Bueno, nos despedimos entonces con Ana Claudia Díaz. Te agradecemos mucho y nos reencontramos el jueves que viene, ¿no? Sí. Ahí estamos. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un placer. La Valle. La ruta, las casas, las vacas, los días viajando, la gente a caballo, las calles de tierra, La Valle. La costa de los domingos de mi infancia, su ría de ajo a cuestas para partir. Las ramas para prender el fuego, vos y yo en una pulpería de antes mirando por la ventana. Ahora eso es un hotel. Juntamos piedras de colores para jugar a la payana mientras la nona se sentó al sol. Está tejiendo escarabajos en la bufanda que le pedí que me hiciera para este invierno verde, que la oye tarareando bajito la tarantela. Mamá nos pone un chaleco inflable a cada una por si nos caemos al agua. La lancha El Delfín estaba guardada en el garage de los abuelos. La sacamos, la atamos al auto para pasear, como en las películas. Desde acá, el mar es invertebradamente inmortal.
El musgo que cubre el cemento lo vuelve resbaladizo, pardo, pero ninguna de las dos le tiene miedo al vértigo. Papá nos cuenta la historia de estos pavos, el primer puerto. Nos habla de lanzas, de dardos, de jaulas, de gauchos envenenados. Nos dice que estamos en la bahía de San Borombón. Ese nombre se queda en mí para siempre y pienso que es lindo estar ahí, como en una canción, como dentro de un eco. Yo de verdad creo que si me caigo, un pulpo gigante y rojo me atrapará para siempre, que el mar es como un pozo, lleno de caimanes y corolas brillantes y huracanes de olas que arden al sol y ruedan. Encendemos el motor, despegamos, nos desprendemos por un rato de la tierra, hacemos dibujos redondos en el agua, ondas, burbujas, globos, patinamos por el océano en nuestro bote sin cesar. Este suelo de seda casi desnudo es el resplandor que veo en tus pupilas que no conocí en esa foto vieja. Cayó la tarde, hace frío ya, nos sale humo de la boca, un astro arrastra un pedacito de cielo, es una estrella fugaz o una mosca plateada, inmensa, que se arroja desde allá, quién sabe por qué, pero pide un deseo. Volvemos a la orilla, de vuelta a la ruta, tomamos mate, ponemos un cassette. La noche tan libre es asfixiante, explosiva y serena. Te das vuelta, nos mirás y decís, nosotros vamos hasta esas luces que se ven allá a lo lejos. Me duermo. Mi sueño gira sobre las hojas de un girasol o sobre el lomo del loro que me hablaba hoy en la panadería. El miedo esta vez no tiene lugar, se va espantado como un simio, se adentra en los arbustos, se convierte en fulgor, en rayo, en tormenta. Gracias. A vos. Gracias.